Buenos días, pues vamos a continuar con la presentación de medicina preventiva. Como les decía, en este departamento se manejan los otros padecimientos, como viene siendo diabetes mellitus, hipertensión arterial, lepra, tuberculosis, POC, salud del adulto. La siguiente, por favor. Estos son los programas que manejamos dentro del departamento, ya se les hace hincapié, y también tenemos, por ejemplo, el sistema del SIC, en el cual se ve reflejada todas las actividades que hacemos nosotros en las enfermedades crónicas, y esto es con lo cual nos está nosotros viendo cómo el comportamiento tanto de la diabetes como la hipertensión arterial, las dislipidemias, el síndrome metabólico y la obesidad, viendo cómo se está reflejando la actividad, las consultas que se están haciendo en los diferentes centros de salud, cómo tenemos a nuestros pacientes controlados, qué medicamentos están utilizando, si estamos haciendo lo que se refiere a la consulta, la toma de signos vitales, los laboratorios que estamos pidiendo, todo eso se está reflejando en el SIC. Por eso es muy importante que estemos al pendiente nosotros de que toda la información que se haga en estas enfermedades se esté registrando en el SIC, y esto se refleja en la productividad de la jurisdicción o en el manejo del paciente. Cuando tenemos un caso de cualquier enfermedad crónicas, un caso confirmado, ¿qué es lo que hacemos con ese paciente? Pues iniciamos un tratamiento no farmacológico, el cual implica una alimentación saludable, actividad física, se le pide al paciente que haga ejercicio cuando menos 30 minutos diarios, ¿sí? Y durante 5 días a la semana, se le invita al grupo GAM, el tratamiento farmacológico, pues ya dependiendo del padecimiento que tiene el paciente, es lo que se le da, ya sea si es diabético, se le da metformina, o con lo que ustedes vayan a manejar el paciente con el diagnóstico que tenga. Se invita al grupo de ayuda mutua, en el cual se reúne el grupo, se pesa, se mide y se lleva un control de ese grupo, donde se está vigilando a través dentro del departamento. Nosotros contamos con el departamento de nutrición, que es el que está yendo a los centros de salud a ver la consulta de los pacientes diabéticos y ver cómo va mejorando ese grupo, y se establecen metas de tratamiento de tal forma que el grupo tiene que bajar su promedio de presión arterial, su promedio de glucosa, su promedio de peso, su promedio de circunferencia de cintura, y estamos hablando de un buen control. Una vez que tiene el paciente, lo metemos nosotros, hacemos una tarjeta en el cual se registran todas las actividades que hace ese paciente, y esa tarjeta es muy importante porque esa tarjeta alimenta el sistema SIC, y en el SIC se refleja todas las actividades que estamos haciendo nosotros, y esa información se va directamente, lo podemos ver desde aquí en la jurisdicción, ustedes lo ven en su centro de salud, cierta información la ven ustedes en el centro de salud, una información la vemos nosotros a nivel jurisdicción, a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, es como nos están a nosotros evaluando, y todo se lleva el registro. También se hace el expediente clínico del paciente, en el cual registramos la consulta diaria, todo las actividades que hacemos, lo que implica una consulta, y pues se refleja en el SUIBE, y hacemos luego ya con toda la información que tenemos nosotros de este SIC, entonces se hacen las evaluaciones estatales, y como tenemos indicadores, dentro de la Secretaría se maneja todo con indicadores. Y de esta información es donde salen todos los recursos que manejamos nosotros para enfermedades crónicas. Como viene diciendo, por ejemplo, los medicamentos, metformina, insulina, glargina, cualquier tipo de insulina, así como, por ejemplo, los medicamentos que usamos en las epidemias, pravastatina, simvastatina, todos esos medicamentos que se utilizan, de esa información sale. Por eso es importante tener el registro de esta información. ¿Cuáles son los formatos y cuestionarios que manejamos nosotros en el departamento? Manejamos un cuestionario de factores de riesgo, en el cual nosotros con este cuestionario identificamos se aplica a personas mayores de 20 años, se identifica lo que son, si el paciente corre el riesgo de ser diabético, si es diabético, si es hipertenso, si es obeso, ¿sí? Tenemos también la valoración podológica. Sabemos que todos los pacientes con diabetes se debe estar revisando mensualmente sus pies, ¿sí? Y luego vemos por etapas. Por ejemplo, el paciente se hace la revisión de sus pies en su casa, y se le capacita cómo debe hacerlo. La enfermera revisa el pie mensualmente, y el médico
también lo ve mensualmente. Y lo más importante también, el médico cada 6 meses hace una exploración del pie, donde ya el médico encuentra ahí si hay una malformación, si hay pérdida de sensibilidad, si hay mal llenado capilar, si no hay sensibilidad, todo eso lo hace el médico y lo registra. También manejamos también nosotros el cuestionario de síntomas prostáticos, porque también tenemos el programa de hipertrofia prostática. Es un cuestionario en el cual identificamos a las personas que tienen dificultades en su forma de orinar para encontrar hipertrofia prostática benigna o cáncer prostático. Y la evaluación que hacemos cognitiva en personas mayores de 60 años para ver si no tienen depresión, si no tienen deterioro mental, ¿sí? Si no tienen osteoporosis, si no han sufrido caídas y si no tienen incontinencia urinaria. El cuestionario de factores de riesgo, ¿sí?, es muy importante porque es con lo cual se hace la detección a población general a partir de los 20 años de edad con una periodicidad de cada 3 años. Se lo tenemos que estar haciendo a las personas buscando. Por eso decíamos que el departamento de medicina preventiva, porque sabemos que se puede prevenir la diabetes. Cuando encontramos una persona con niveles arriba de 100 de glucosa en ayunas, pues pensamos que puede ser una persona que sea diabética. Entonces ahí es donde empezamos un tratamiento no farmacológico o actividad física y evitamos que ese paciente se haga diabético, revertimos la diabetes o la hipertensión dependiendo del padecimiento que presente la persona. Diagnóstico, menciono los criterios para establecerlo, ¿sí? Como es el cuestionario, ahí nos viene, por ejemplo, detectamos con ese cuestionario, como decía anteriormente, obesidad, diabetes y sobrepeso, así como también hipertensión. Este es el cuestionario que presentamos nosotros, donde vean ustedes, ahí en este cuestionario se llena por persona una vez, cualquier persona que acuda al centro de salud mayor de 20 años se le realiza este cuestionario, en el cual, si ven ustedes en un margen, trae ahí la estatura del paciente, luego vienen lo que son el peso, y ya con el peso y la estatura buscamos el índice de masa corporal, y ahí arriba estamos viendo, sí, el índice de masa corporal, que el paciente puede ser en el índice de masa corporal normal, sobrepeso, obesidad o obesidad extrema. Entonces, luego buscamos en la parte izquierda del cuestionario, ya vemos lo que es la diabetes, con los factores, estamos evaluando el riesgo que tiene el paciente de ser diabéticos, de tal forma que si el paciente va respondiendo a las preguntas que le estamos haciendo y nosotros vamos calificando al paciente y hacemos el diagnóstico de probable diabetes o diabetes del paciente. Si el paciente tiene toda esta sintomatología, le decimos que tiene un alto riesgo de ser diabético. Si tiene la sintomatología, la triada famosa de la diabetes, lo que es pérdida que tiene muy dilipidemia, que tiene que tiene mucho apetito, ¿sí? La triada, poliuria, polifagia y polidipsia. Entonces hacemos el diagnóstico y pensamos en diabetes y aplicamos la detección, buscamos la tira reactiva para ver cómo está su glucosa en ayunas o postprandial. Las recomendaciones que hacemos es usar un formato vigente, que debe ser en formato exclusivamente para detecciones de enfermedades, factores de riesgo, dar seguimiento a los factores de riesgo. Si el paciente puede ser prediabético, hipertenso, todo eso tenemos que seguir revisando al paciente para que no desencadene la enfermedad. Este cuestionario se archiva en el expediente después de 2 meses hasta confirmación del diagnóstico de diabetes, hipertensión, positivos o negativos, y debe reportarse en el CIS, donde estamos viendo las detecciones que estamos haciendo de pacientes, ya sea hombres o mujeres, y ver qué riesgo tiene nuestra población de ser diabéticos o ser hipertensos. Como les decía, este es el formato vigente que estamos utilizando, que es el que se debe estar usando. Todos ustedes lo van a tener ahí en los centros de salud, lo tienen. A cada paciente que les sea mayor de 20 años llegue, se le aplica el cuestionario. Por el reverso de este cuestionario viene la detección de presión arterial, donde al paciente cuando llega se le toma la presión arterial, se deja que se repose alrededor de 15 minutos y luego se le toma la presión arterial, y después en un intervalo de 10 minutos entre una toma y la otra se vuelve a tomar, y el promedio de esa presión arterial es lo que reportamos nosotros, que el paciente tenía esa presión arterial,
y de ahí vamos viendo si el paciente puede ser prehipertenso o si es hipertenso. Recomendación: insistir en el uso de la tabla de riesgo según el índice de masa corporal del paciente. Sí, tenemos que estar evaluando al paciente como esto. Aquí sabemos que hay muchas personas que tenemos sobrepeso, que tienen obesidad, entonces hay que insistir en controlar esta enfermedad. Recordar que para el caso de la presión arterial, los individuos que muestren una presión arterial mayor o igual a 140 miligramos de mercurio o 90, mayor o igual, invariablemente deberá recibir confirmación diagnóstica. Entonces se lo citamos a la semana y le volvemos a medir la presión arterial y después confirmamos el diagnóstico. ¿Sí? Control de prevención y manejo del pie de personas con diabetes. Tenemos nosotros la obligación, como les decía al principio, aquí, si vemos en esta primera parte, es de educación que hacemos al paciente. Le decimos que se lave los pies todos los días, que se seque con una toalla de algodón, que no use cremas, que no use nada, que se lubrique bien su pie, que se vea que no tenga lesiones, que no tenga uñas enterradas. ¿Sí? Eso es lo que le corresponde al paciente. Posteriormente viene ya lo que es la exploración física por la enfermera, ¿sí? O el médico. Entonces ahí ya se le hace al paciente pruebas si el paciente tiene buen llenado capilar, se revisa el pie, si no tiene grietas, si no tiene uñas enterradas, si no tiene callos. Sí, cualquier lesión es revisar el pie, pero se trata de subir al paciente en la camilla, quitarle los zapatos, quitarle el calcetín y revisarle, abrir los dedos y ver si no tiene alguna lesión, una grieta, una callosidad, alguna uña enterrada, algún callo, una malformación. Entonces, todo eso lo tenemos que estar reportando nosotros en cada consulta del paciente. Y ya posteriormente, el médico es el quien hace la exploración, ¿sí? del pie de la persona con diabetes, en la cual el paciente ya determina si hay buen llenado capilar, si el pedio está presente, si no hay decoloración de la piel, si no hay cambio de temperatura del pie del paciente, si no hay malformaciones, si no hay enterradas, si no hay micosis, no. Entonces el médico, esa exploración la tiene que hacer el médico. ¿Y cómo le damos? Lo hace pues ya a través de como está la figura, revisando entre los pliegues y con los filamentos para buscar la sensibilidad del pie y con un diapasón que están en los centros de salud para hacer la exploración del pie del paciente con diabetes. Tenemos la tarjeta de aquí de las enfermedades crónicas, donde en esta tarjeta se registran todos los padecimientos que son crónicos, y estamos hablando de diabetes, de hipertensión arterial, de dislipidemia y de síndrome metabólico. En esta tarjeta debemos anotar todos los padecimientos que tiene el paciente y el principio, el paciente, lo vemos, esta es la parte frontal de la tarjeta, así es como, y tenemos que llenar todos los rubros. Desde la CLUES del paciente, porque la CLUES del centro de salud es importante porque con esto nos permite a nosotros acceder al SIG. Para entrar al SIG necesitamos anotar la CLUES y la contraseña crónicas. Entonces ya se despliega una parte como esta que tenemos, donde ustedes van llenando todos los datos. Aquí es importante también el nombre del centro de salud, ¿sí? Porque, como les digo, nos están evaluando en el centro de salud. Con la CLUES se identifican a nivel nacional el centro de salud y vamos viendo cómo tenemos, por ejemplo, la retención del paciente, la calidad de la atención que estamos dando del paciente, que nos están evaluando en la calidad, ¿sí? La localidad, la colonia, el municipio y el estado, la jurisdicción. Aquí antes en esta tarjeta nos pedían que si el paciente estaba asignado o tenía seguro popular, teníamos que anotar la clave del seguro popular. En la actualidad no es necesario, ¿sí? Nos piden también el estado de nacimiento del paciente, en qué estado nació el paciente, eso es importante si lo anotamos. La fecha de nacimiento del paciente, pues tenemos que anotarla como viene, por ejemplo, 5 de mayo o 27 de octubre de 1974, pero poner así completo, 1974, no los 74, ¿sí? Poner la edad del paciente, el número de expediente. En diferentes centros de salud lo manejan algunos del expediente como por calles, por manzana, o por barrios o colonias, ¿sí?
Nombre del paciente, nombre completo del paciente, si es María, no abreviar, ¿sí? Poner María, María Guadalupe completo, el apellido, paterno, materno, en caso de que no tenga el apellido, se pone una X por el apellido, ¿sí? Se registra el peso del paciente, la estatura. Así estamos viendo, esta es la tarjeta del paciente, la parte frontal. Y aquí estamos viendo ya parte por parte lo que debemos estar registrando. Todos estos rubros se tienen que llenar. Un teléfono del paciente. Ahorita lo vamos a ver más adelante ya con el ejercicio de cómo se llena la tarjeta, con el SIC. Y vamos a ir viendo paso por paso para que ustedes vean que no se debe omitir ningún rubro. Todo está registrado para que pueda subir la información y pueda ese paciente aparecer a nivel nacional. Cómo está ese paciente, qué tratamiento le estamos dando y cómo tenemos su control. Y vean ustedes cómo continúa aquí, ya ponemos los padecimientos, si el paciente es diabético, si es hipertenso, si tiene obesidad, si tiene dislipidemia, si es síndrome metabólico, cómo entró, cómo hicieron el diagnóstico del paciente, si fue por pesquisa, si fue por sintomatología, cómo llegó el paciente con ustedes en ese momento, ¿sí? Y se va registrando. Todos los cuadros se deben de llenar. Y este es el reverso de la tarjeta, ¿sí? Al principio, cuando llega el paciente, se llena la tarjeta frontal que vimos anteriormente, todo debe estar completo, y posteriormente aquí ya viene la consulta. Si vamos viendo ahí, por ejemplo, es la fecha de la consulta, el peso del paciente, el índice de masa corporal, si tiene sobrepeso, la circunferencia de cintura, ¿sí? Si la presión arterial, sistólica, diastólica, la glucosa, si es en ayuno, si es casual, la hemoglobina glucosilada, si el paciente, si le hicimos perfil de lípidos, todo eso debemos estar registrando. Luego viene, por ejemplo, que si el paciente se le hizo creatinina, se le puso, hizo hemoglobina glucosilada, si el paciente, qué tratamientos está utilizando el paciente, si el paciente está en el grupo GAM. Ahorita lo vamos a ver todo detalladamente, pero todo esto se tiene que ir llenando. Y en la parte inferior de esta parte de la tarjeta, vean ustedes ahí abajo, vienen diferentes rubros que ustedes con eso pueden contestar cómo llenar esa tarjeta, que ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más detallada, ya con el video de cómo se debe llenar la tarjeta y en el SIC cómo se debe que registrar. Esta tarjeta se llena en físico y luego se captura en el SIC. Así es como se debe quedar. Ahí vamos, por ejemplo, la fecha, por ejemplo, 23, pesó tanto el paciente, el índice de masa corporal tiene tanto, la circunferencia de cintura. Aquí es importante que ustedes les pidan a su personal de enfermería o ustedes mismos, ¿sí? Que hagan todo esto del paciente, ¿sí? Que lo pesen en el momento de la consulta, cuando el paciente llegue, que en esa consulta lo pesen, ¿sí? ¿Y para qué? Porque con ese peso, el programa te va a dar el índice de masa corporal del paciente, ¿sí? Y la circunferencia de cintura se la dan de medir bien. En ocasiones no anotan ese rubro del paciente. Se les pasa la presión del paciente de tomarse, hasta ahí, hasta presión y glucosa, debe de ser personal de enfermería o ustedes mismos, ¿sí? Y luego ya después la hemoglobina glucosilada. Y tenemos nosotros varias sustancias que le damos, por ejemplo, le damos para que ustedes hagan hemoglobina glucosilada al paciente. Cuando menos todos los pacientes diabéticos deben de tener hemoglobina glucosilada cuando menos una vez al mes o cada 6 meses, ¿sí? Y se les hace también creatinina. La creatinina debe tener el paciente diabético y hipertenso. Y tenemos también a los pacientes con dislipidemia, pues se les hace perfil tiroideo, perfil de lípidos, donde viene ya el colesterol total, triglicéridos, LDL, HDL, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que estar viendo. El propósito de la tarjeta es registrar en forma individual los datos relevantes del paciente, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Debe quedar consignados ahí en la tarjeta. Apoyar la valoración en forma sistemática y uniforme de la efectividad del manejo utilizado en cada caso. Recopilar para los programas información relevante de cada enfermo. Y esta información, pues a nosotros nos sirve para llevar una estadística, para ver el buen control del paciente. Nos están evaluando en cuanto a la calidad
de atención que le estamos dando al paciente. De nada me sirve a mí tener un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con dislipidemia que nomás vaya por el tratamiento si yo no estoy logrando mejoría en ese paciente. ¿Y cuál es la función de que un paciente diabético lo tengamos en control? Pues evitar las secuelas de la enfermedad de la diabetes y evitar la amputación, la ceguera, la nefropatía. Todo eso es la finalidad del buen control de las enfermedades crónicas. Ser la fuente primordial para la extracción de la información estadística relacionada con los casos atendidos que en conjunto con la información programa permite evaluar los avances del programa. De aquí, de nosotros, de este SIC, de esta información, nosotros sacamos cuántos medicamentos vamos a utilizar durante el año de metformina, de captopril, de losartán, insulina, todos los medicamentos que están a disposición de ustedes en las farmacias. Nosotros tenemos que hacer esa programación. ¿Y de dónde sacamos esos datos para poder programar nosotros? A través de la información que ustedes registran en el SIC. Si ustedes no registran consultas, si tienen pocos pacientes, pues es poco el medicamento que les va a llegar a los centros de salud, poco a la hemoglobina glucosilada, poco perfil de lípidos, poco microalbúmina, y así vamos de todos los programas, no nomás de las enfermedades crónicas. ¿Sí? Algunas definiciones: paciente que se encuentra en tratamiento farmacológico o no farmacológico con niveles de glucosa plasmática o capilar en ayuno entre 70 y 130 miligramos o de hemoglobina glucosilada por abajo de 7 es un paciente que está controlado. Paciente que se encuentra en tratamiento farmacológico o no farmacológico, que su presión arterial se encuentre en cifras menores a 140 a 90 milímetros de mercurio para hipertensión arterial. ¿Sí? Casos controlados de diabetes, esto lo mencionamos, de hipertensión arterial. Caso controlado de obesidad, paciente que haya disminuido su índice de masa corporal o circunferencia de cintura o al menos el 5% del peso corporal con relación a la medición que de su ingreso a tratamiento. Esto quiere decir que si un paciente ingresó, por ejemplo, con un peso de 100 kilogramos, pues debe bajar un 5% en el mes para ver si el paciente está controlado. Entonces, cuando baja el 5% promedio del paciente, vamos diciendo que el paciente tiene controlado, está controlando su obesidad, no que llegue a la cifra normal, ¿sí? Entonces, aquí hablamos con un paciente con obesidad con un índice de masa corporal arriba de 30. Cuando todas las enfermedades crónicas con las que se integró el diagnóstico estén controladas o al menos se reporten glucosa en ayuno y presión arterial con cifras en control. Si las anteriores no están controladas, considere al menos 2 padecimientos en control. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente con síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, para hablar de un control de síndrome metabólico, de los padecimientos con los que hice el diagnóstico de síndrome metabólico, 2 deben de estar controlados para poder decir que el paciente está controlado en el síndrome metabólico. Entonces, hablamos aquí, ya hablamos de casos controlados con síndrome metabólico. Tenga en cuenta los siguientes valores de referencia. Presión arterial al menos o menor a 140-80 milímetros de mercurio. Glucosa en ayunas entre 70 y 130 miligramos al día. Hemoglobina glucosilada por debajo de 7. Colesterol total abajo de 200. Triglicéridos abajo de 150. La obesidad de pacientes que hayan disminuido su índice de masa corporal o circunferencia de cintura o al menos el 5% de peso corporal con relación a la medición de su ingreso al tratamiento. Eso hablamos de un síndrome metabólico controlado. Este es el cuestionario que usamos nosotros para hacer la detección de sintomatología prostática o de cáncer prostático. ¿Sí? Aquí es el interrogar al paciente. Es importante que llenen todo el encabezado que va arriba por ejemplo, la fecha en que hicieron el cuestionario, ¿sí? La fecha de nacimiento del paciente, el centro de salud, la edad del paciente, ¿sí? La colonia donde vive el paciente, a qué centro corresponde, qué municipio, ¿sí? Esos datos son importantes porque toda esta información se maneja en plataforma. Si nos faltan algún dato, ese paciente no ingresa. Entonces, el trabajo que ustedes hagan va a quedar en vano. Entonces, ¿cómo es el cuestionario? Se le pide al paciente su forma en cuanto a la forma de orinar. Si el paciente tiene algún problema, por ejemplo, al
al empezar a orinar, si el paciente dura más de 2 horas después de volver a ir al baño, una vez que termina, si tiene la sensación de que terminó. El cuestionario se hacen preguntas al paciente y se va llenando de acuerdo a cómo va respondiendo el paciente. Es el cuestionario de síntomas prostáticos. Y tenemos también, una vez que ustedes practiquen este cuestionario y les dé la suma que ustedes estén viendo ahí abajo, que sea normal o que sea con sintomología leve o severa, entonces se le aplica al paciente el antígeno prostático, que también nosotros proporcionamos el antígeno prostático. Y sale reactivo el antígeno prostático, entonces, ¿qué nos recomiendan? Confirmar el diagnóstico, referir al paciente al hospital metropolitano, o para hacer con el urólogo, para hacer tacto rectal, o si ustedes saben hacer el tacto rectal, ustedes lo hagan y hagan el diagnóstico. Si en caso de que el paciente no quiera asistir con el urólogo, pues ustedes le ponen un paciente renuente, pero sí me registran lo que son toda la sintomatología y el resultado del antígeno prostático, y ya con eso lo metemos a la plataforma del paciente. Y también tenemos para iniciar tratamiento, de acuerdo a cómo se presenta el paciente, tenemos que dar el tratamiento. Pues esto es lo que necesitamos nosotros ya en el expediente del paciente con enfermedades crónicas degenerativas. Debe llevar línea de vida, historia clínica, notas de evolución mensual, tarjetas de control, cuestionario de detecciones, ya sea de acuerdo al grupo de edad, cuestionario, factores de riesgo, por ejemplo, personas mayores de 20 años, si es hombre, debe llevar el de síntomas prostáticos, a mayores de 40 años, cuando en la familia haya antecedentes de cáncer prostático, o mayores de 45 años, en todas las personas hay que hacer el cuestionario de detección de síntomas prostáticos, hoja de referencia, oftalmología o medicina interna, o a la UNEM, cuando menos una vez al año al paciente, para checar cómo está su vista, cómo está el paciente, porque le haga una evaluación por medicina interna. Nosotros tenemos aquí 2 unidades de referencia para los pacientes de crónicas. Una que es aquí en el Centro de Salud Terminal, ¿sí? Y la otra es la UNEM, Unidad de Especialidades en Enfermedades Crónicas, donde en esta unidad tenemos nosotros un médico internista, tenemos psicólogo, tenemos nutriólogo, tenemos enfermera y tenemos trabajadora social. Y en esta unidad al paciente se retiene durante 6 meses hasta lograr que el paciente empiece a mejorar sus hábitos y tenga un control, se contrarrefiere al centro de salud. Y esa unidad también cuenta con un área de cocina donde el paciente se le enseña a preparar los alimentos o alimentos que vean de acuerdo a su enfermedad. Debe llevar también las notas de enfermería, visitas domiciliares de reconquista. Cuando el paciente deja de ir al centro de salud, debe hacer una visita por la enfermera, ¿sí? o por el promotor. Y si el paciente, por eso les pedí al principio el teléfono, si tiene el paciente, se le hace una llamada telefónica que el paciente tiene una cita pendiente y no ha acudido. Los laboratorios que le pedimos al paciente, pues es la biometría hemática completa, química sanguínea, hemoglobina glucosilada, enfermedad general de orina, microalbuminuria, perfil de lípidos. Todo esto se le proporciona al paciente para un mejor control. Algunos de esos reactivos los damos nosotros. Los vamos a enseñar cómo se hace la microalbúmina, cómo usar hemoglobina glucosilada, cómo usar los perfiles de lípidos, para que ustedes hagan las detecciones allá en los pacientes. Auxiliar de diagnóstico para la diabetes mellitus, pues todos sabemos que es la glucosa sérica en ayuno. Sí, nosotros les damos a ustedes, todos los centros de salud tienen glucómetros, tienen tiras reactivas para que estén checando a los pacientes su glucosa. Sí, glucosa sérica postprandial, prueba de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glucosilada, microalbúmina en orina, la realizan únicamente en las clínicas UNEM y en el centro de salud terminal. Examen general de orina, perfil de lípidos. Eso se puede hacer en los centros de salud o bien aquí en los laboratorios que tenemos nosotros. Química sanguínea de 3 elementos, nada más aquí en el centro de salud de terminal y laboratorio en Hidalgo, y las enzimas. ¿Sí? Estos son los exámenes que podemos nosotros ofrecerle al paciente. Biometría hemática, perfil de lípidos, colesterol HDL y triglicéridos. LDL, HDL, también le damos nosotros estos reactivos para que el paciente se lo haga, o bien lo puedan ustedes mandar al laboratorio de Terminal o Encinas o Hidalgo.
examen general de orina, microalbúmina, todos esos exámenes los podemos hacer en los laboratorios que tenemos nosotros. Gracias, ahora vamos a ver unos videos en los cuales vamos a estar viendo cómo toda esta información de crónicas se reporta en el SIC. Y vamos a estar viendo ahorita, tantito nomás, nos espera unos 2 minutos, mientras para poner el video a correr y vamos a ir viéndolos paso por paso, cómo se llena, para que esta es la información que ustedes van a estar haciendo allá, la sincronización, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, ¿sí?